En septiembre, Mincultura conmemora el mes del patrimonio. Contamos con dos clases, material e inmaterial. El capítulo de hoy será dedicado al patrimonio material, que es aquel tangible e incluye monumentos, obras de arte, objetos, documentos y edificaciones de gran valor cultural. Desde el Teatro Colón, declarado Patrimonio Cultural de Colombia en 1975, les damos la bienvenida a Cultura al Aire. Conozcamos algunos ejemplos de lo que es patrimonio cultural material colombiano. La Catedral de Pasto es una basílica renacentista y es un elemento de referencia en el entorno del centro histórico de Pasto. En el interior hay muestras de pintura mural y de pintura en óleos de artistas, artesanos de la región. Es la iglesia matriz más importante de esta ciudad. En 1914 es asesinado Rafael Uribe con esas hachas que están allí. Sus asesinos van a estar recluidos en el actual Museo Nacional de Colombia y los hermanos Di Domenico harán una película en la cual Galarza y Carvajal, sus asesinos, se representarán a sí mismos. Estas hachas hacen parte del patrimonio material colombiano. Esta es una de las 7 constituciones originales que tenemos y la principal desde el punto de vista de su significación, porque es la primera de nuestro país, algo que llama tanto la atención. Es que vienen pues las firmas de los representantes y finalmente el libertador Simón Bolívar sanciona la Constitución con su firma y se impone el sello en lacre de la República. Los archivos patrimoniales y los documentos con ese valor forman parte de nuestro patrimonio material, porque esa es nuestra memoria, es nuestra identidad. El patrimonio cultural está relacionado con los valores culturales de la comunidad que lo produce. Conozcamos las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Cultura de la mano de las comunidades para la preservación y apropiación del patrimonio cultural material. Fundamentalmente, cuando hablamos de patrimonio material nos estamos refiriendo a dos ámbitos muy importantes. Uno es el patrimonio inmueble, que está constituido por los edificios, por aquellas estructuras como los centros históricos que no se pueden llevar de un lugar a otro, y del patrimonio mueble, que es aquel que tiene una naturaleza material pero que puede ser desplazado. Dentro de ello fundamentalmente están los objetos, están las esculturas, están las obras de arte, están las monedas, están los documentos. Todo aquello que podemos llevar de un lugar a otro es aquello que conocemos como patrimonio cultural mueble. Cuando hablamos de apropiación social del patrimonio cultural estamos hablando fundamentalmente de ese sentido de pertenencia que puede tener una persona, unas instituciones, una sociedad, un país respecto a ese patrimonio cultural. Esa apropiación social del patrimonio cultural es fundamental porque contribuye enormemente a lo que pueden ser las políticas públicas de conservación, de valoración, de estructuración de distintos programas respecto al patrimonio cultural. Tenemos unas apuestas dentro del Programa Nacional de Recuperación de Centros Históricos, como son unas intervenciones grandes e importantes en algunos de esos centros históricos que cuentan con declaratoria, particularmente en el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox, que como todos sabemos está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Continuaremos con las obras de la Albarrada Norte, hasta llegar a la Plaza de San Francisco y también en la Plaza de Santa Bárbara hasta completar todo ese proyecto que hemos denominado Mompox de cara al río. Un patrimonio que no tiene algún sentido para una comunidad es muy difícil de conservar. De esa manera, esa apropiación del patrimonio cultural y todo lo que haga el Estado frente a ella es un tema fundamental en el cual trabajamos desde el Ministerio de Cultura. En las calles de Colombia se encuentran invaluables tesoros artísticos y arquitectónicos. Un ejemplo de ellos son los centros históricos. En el país existen 44 centros históricos declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional. Algunos de estos espacios, a pesar de su antigüedad, son revitalizados día a día por el uso y apropiación de las comunidades que los habitan y transitan. Conozcamos de las palabras de sus habitantes cuál es la importancia de los centros históricos de Mompox y Barranquilla. Así como existen edificios que tienen unos valores singulares históricos,
También existen conjuntos de edificios que por sus valores tipológicos se denominan centros históricos. El Centro Histórico de Barranquilla tiene 100 hectáreas y, como lo hemos dicho, tiene una gran variedad de propuestas arquitectónicas. Es la variedad la que le da el valor al Centro Histórico de Barranquilla. Mompox, a través de sus pórticos, a través de sus ventanas, a través de sus alfajillas, de sus cornisas, de su antepecho, demuestra el papel fundamental, el papel estratégico que jugó Mompox en la historia de la Colombia, de la Nueva Granada y de la Colombia colonial. Pero Mompox no es solamente arquitectura y trazado urbano. Los momposinos hemos tenido que tomar conciencia de aquello que tenemos en nuestras manos, de lo que es el concepto de patrimonio y empezar a trabajar y a preservar todos estos elementos como elementos que cuidar para poder entregar esto que está en nuestras manos a las generaciones futuras. Todo el mundo aprenda a querer a Mompox, aprenda a protegerlo, porque es la única forma que nos podemos proteger, que podemos proteger el patrimonio, es conociéndolo y teniendo amor propio por él. Nosotros los barranquilleros queremos recuperar un centro, pero que siga siendo para la comunidad que vio crecer esto. Y en el caso de Barranquilla tenemos que estar muy agradecidos porque, digamos, esta plaza es recuperada, la misma iglesia, con la iniciativa de las autoridades locales, pero también con el apoyo del Ministerio de Cultura. La Plaza Nicolás, en pocas palabras, se ha quedado mejor. No era como antes, que estaba enredado y esas cosas. Había mucho enredo y uno no podía ni caminar, ni se enredaba uno con la cantidad de kioscos que había. Porque ya es un lugar donde le permite a uno venir a sentarse por las tardes, a divertirse, a ver los niños volar sus cometas. No era un espacio adecuado para nosotros los momposinos. Miren lo que se convirtió en algo hermoso. Este proceso ha cambiado toda la historia de Mompox. Es un antes de la plaza y un después de la plaza. Recuerda conectarse con Cultura al Aire a través de Facebook y Twitter o escribiéndonos a culturaalaire@mincultura.gov.co. No se vayan, luego de esta corta pausa continuamos conmemorando septiembre, mes del patrimonio cultural. Somos colombianos. Nos identifica nuestra diversidad de lenguas, danzas, músicas, rituales y cocinas tradicionales. La historia plasmada en calles, arquitecturas, monumentos, museos y archivos. Esto es parte de nuestro patrimonio cultural. Por eso Mi Cultura trabaja por el reconocimiento, protección, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial de Colombia. Y en septiembre te invita a conmemorar el mes del patrimonio, un momento para recordar lo que somos. Esto es construir un país justo. Más información en www.micultura.gov.co. Ministerio de Cultura, prosperidad para todos. El teatro que veremos a continuación es una de las edificaciones más significativas del patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Actualmente se encuentra en un proceso de restauración que pretende convertirlo en un escenario propicio para las artes escénicas y musicales del siglo XXI, eso sí, sin olvidar sus valores patrimoniales y arquitectónicos. Se trata de el Teatro Colón, considerado como uno de los más hermosos teatros a la italiana de todo nuestro continente. El Teatro Colón ha sido la sede de las artes escénicas en este país. También ha sido la casa de la ópera. Durante los 120 años de apertura del teatro pasaron grandes figuras de la ópera, del teatro, de la danza, de la música, como Igor Stravinsky, quien dirigió la orquesta, Marcel Marceau, compañías de danza de la talla del Ballet Folclórico de México. El teatro fue concebido por el arquitecto Pietro Cantini, es único de este tipo en Colombia y es una de las joyas arquitectónicas no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. En esa primera etapa, lo que se ha hecho acá en el Teatro Colón es restaurar el auditorio, las zonas de acceso, zonas administrativas también.
y ha tenido que ver como un proceso básicamente de restauración, por lo que es un edificio eminentemente de carácter histórico, no solamente en su distribución arquitectónica, sino en toda su decoración. En la segunda etapa, en la que estamos actualmente trabajando, es la que se está haciendo en el escenario. La etapa 3 del proyecto del Teatro Colón, que comprende los locales de la esquina de la calle 11 con carrera sexta y todos los otros lotes aledaños. Esto que se fue a concurso y que ya está en el proceso, en la segunda etapa de este concurso de arquitectura, nos va a arrojar un proyecto que va a tener un alto impacto en el centro histórico de Bogotá. ¿Por qué? Porque va a activar la zona. Uno de los puntos importantes del proyecto es que no solamente va a ser un lugar donde van a haber espectáculos, sino que van a haber ensayos permanentes, va a ser un centro vivo donde la gente va a poder entrar, estar, habitar el lugar. Parte de las adecuaciones que el Ministerio de Cultura lleva a cabo en el Teatro Colón es la restauración del telón de boca. Conozcamos a continuación cómo se desarrolló este proceso. El telón de boca está realizado sobre una tela. En el siglo XIX se usaban telas de algodón, de lino, de cáñamo. Y en este caso la obra fue realizada en una tela de lino, que es una tela de muy buena calidad para realizar pintura al óleo. En este caso en particular que vamos a trabajar sobre el telón de boca, que es una pintura de caballete, entonces tenemos que tener en cuenta que la pintura de caballete está conformada por un soporte, que sería un textil, una capa, una base de preparación y una capa pictórica. La eliminación del barniz y de la suciedad de la capa pictórica que se depositó por mucho tiempo sobre ella, lo cual alteró los colores, alteró el dibujo y la apreciación estética varió. Entonces es un trabajo lento y muy cuidadoso para evitar que se pierdan detalles de la pintura original, ¿no? ¿Por qué restaurarla? Para preservarlo, conservarlo. La importancia de él es que no hay otro telón aquí de esa pintura, de esas proporciones aquí en el país y de un maestro extranjero, digamos. La importancia que le da la armonía a todo el teatro, porque el telón solo, pues él es importante como obra de arte, pero él en su conjunto con el teatro, pues es que coge la riqueza que tiene. Desde uno de los palcos del Teatro Colón los invito a que conozcan la actualidad cultural del país en nuestra sección Mi Cultura al Día. En Pasto, el Ministerio de Cultura entregó el Premio Nacional de Cocinas Tradicionales Colombianas, que rescata los saberes culinarios tradicionales de las diferentes regiones del país. Los proyectos ganadores en las categorías de reproducción e innovación fueron, entre palmas y manglares, el tamal de chigua verdura del Valle del Cauca y coporo y creciente de Pomarrosa de Arauca. La apuesta del programa básicamente es no solamente descentralizar, sino llegar a cada uno de los rincones del país, como está comprobado con la convocatoria de este año, donde hemos tenido participantes de los 32 departamentos y de muchos municipios del país. Este premio se entregó en el marco del primer encuentro de cocinas tradicionales nariñenses, que tiene como fin valorar y reconocer el patrimonio cultural inmaterial relacionado con las prácticas productivas con fines alimentarios y las tradiciones culinarias. En el caso de Nariño se logró trabajar con las organizaciones indígenas y campesinas de 5 municipios y de varios corregimientos de Pasto. Esto nos ha permitido desde la política de cocina introducirnos en el tema de prácticas tradicionales, de prácticas productivas, de desarrollo sostenible, porque la política plantea no solo el tema de la receta y de la cocina, sino desde la producción.
El trabajo del Ministerio de Cultura de Colombia se destaca especialmente por la mirada y esta atención especial que está teniendo hacia las cocinas tradicionales, sin buscar únicamente la receta, sino que buscando que esas preparaciones sean comprendidas en su historia y en el aporte que pueden hacer para el desarrollo de las comunidades. Felicitaciones al Ministerio por esta iniciativa y definitivamente hay muchos aprendizajes aquí para otros países latinoamericanos que tenemos que recoger. En el marco de Sabor Barranquilla, el Ministerio de Cultura presentó la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia, una colección que recoge más de 5 siglos de historia, compuesta por 17 tomos con 19 títulos, 55 autores, el aporte de decenas de cocineros, 5.000 páginas, 1.300 recetas y 400 fotografías para conocer y salvaguardar los saberes y sabores de la cocina tradicional colombiana. Estas son las buenas noticias desde el Ministerio de Cultura para todos los que protegen, conservan, preservan e investigan la cocina tradicional de los colombianos. Esta colección, que surgió como un esfuerzo de la política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de las cocinas tradicionales de Colombia, pronto se encontrará a la venta en las principales librerías del país. Con la participación de escritores, poetas, académicos y amigos del maestro Álvaro Mutis, quienes leyeron algunos de los fragmentos más destacados de su obra en la sede de la Biblioteca Nacional de Colombia, concluyó la serie de conferencias, charlas y ciclo de cine sobre el Premio Cervantes de Literatura 2001, con motivo de sus 90 años de vida. Creo que los jóvenes encontrarán en él una literatura más del futuro que del pasado y una manera de acercarse a este país llena de imaginación y llena de sensibilidad. Visiblemente emocionados, la mayoría de los asistentes aprovecharon la oportunidad para evocar al maestro, reconocido por su voz inconfundible, así como por su gran sentido del humor. No solamente un escritor extraordinario, un poeta magnífico, sino también un ser humano espléndido, de una gran cortesía, de una gran alegría. Como mis padres estaban separados, yo a veces iba a la casa de mi padre y un día me mandó a que comprara pasta. Entonces yo subí con los espaguetis y le di las pastas y las vueltas. Y él las puso muy displicentemente las vueltas en el escritorio y yo le pregunté, le dije, papá, ¿y usted no cuenta las vueltas? Entonces me dijo, los 20 pesos que se robó el miserable de la caja, yo los pago por no contarlos. El patrimonio archivístico es ese acervo de documentos y registros históricos que se convierten en la memoria de nuestro país. Veamos algunos de esos tesoros que el Archivo General de la Nación preserva, protege y pone al alcance de los colombianos. El Archivo General de la Nación conserva, resguarda y difunde una variedad impresionante de testimonios, de documentos generados a lo largo de más de 4 siglos. En el archivo encontramos los testimonios de personajes trascendentales en la historia del país, de hechos importantísimos, y son la evidencia de esos hechos que ya no están en ninguna otra parte, sino solo en los documentos que encontramos acá. El Archivo General tiene diferentes fondos y secciones que tienen documentos que son muy variados, van desde la miscelánea hasta el juicio que hizo una persona porque su esclavo le rompió un plato, hasta el pleito entre Colombia y Ecuador por una cuestión de fronteras, todo tipo de temas. Lo que a uno se le venga a la cabeza lo puede encontrar acá, desde que haya pasado. Esta es una de las piezas gráficas interesantes que tiene nuestra sección de mapas y planos. Y es una atlas sincronológico, como lo llamó originalmente su autor. Muestra, por ejemplo, las dimensiones del Arca de la Alianza, o muestra a Caín matando a Abel del cachiporrazo terrible que le da. Tiene más o menos unos 6,40 metros de largo, o sea, es en realidad el plano más grande que tenemos en la sección de mapas y planos. Y es de una variedad pictórica impresionante. Este fondo
que se denominó en su momento Negros y Esclavos. Recopila mucha información sobre la triste época de la esclavitud en nuestro país. Entonces son las quejas, los lamentos de los esclavos plasmados en estos folios para que no les quitaran sus esposas, para que no los marcaran en la cara, por ejemplo. Los invitamos a que consulten nuestro archivo para que las generaciones presentes aprendan nuestra historia a partir de estas fuentes originales, de estas fuentes primarias, que son supremamente valiosas. Yo invito a la gente a que venga al archivo porque no es solo como algo académico, sino también de interés general y de interés personal. Estar aquí cerca es como casi tocar a esas personas que vivieron hace cientos de años, como hablar con ellas. Es fácil, es gratis y aquí se conoce más historia que en cualquier otra parte. Desde la taquilla del Teatro Colón los quiero invitar a que se programen con las diversas actividades culturales que se llevarán a cabo en Colombia durante esta semana con nuestro calendario cultural. Desde el 31 de agosto hasta el 8 de septiembre en la capital del departamento de Caldas se vive el Festival Internacional de Teatro de Manizales y el segundo encuentro iberoamericano de Circo y Artes de la Calle, evento en el que el Ministerio de Cultura tiene una agenda de actividades de interés para el sector. Disfrute de la lectura dramática de la obra El ausente, dirigida por Hernando Parra, además de la Mesa Nacional de Circo en la que se hará el balance de las políticas y acciones que el Ministerio de Cultura viene desarrollando para el sector. Del 2 al 6 de septiembre se realizará el taller de montaje y circulación de contenidos para centros de creación de contenidos culturales en zonas de frontera, en la ciudad de Valledupar y en Riohacha. Del 3 al 5 de septiembre en la ciudad de Bogotá se llevará a cabo Colombia 3.0, la gran cumbre de contenidos digitales en Latinoamérica, un encuentro organizado por Mintic, de interés para los creadores de contenidos digitales. Del 5 de septiembre al 3 de noviembre se realizará en la ciudad de Medellín la versión número 43 del Salón Nacional de Artistas, una iniciativa del Ministerio de Cultura que desde su creación ha sido considerado como el termómetro del arte en Colombia, logrando redefinirse continuamente para responder a las transformaciones de las prácticas artísticas del país. Finalmente, del 5 al 9 de septiembre en la ciudad de Popayán se llevará a cabo el 11º Congreso Nacional de Gastronomía de Popayán. En esta versión, los invitados de honor serán Ecuador y la región del Magdalena. Consulte toda la programación en www.mincultura.gov.co. Mincultura conmemora septiembre, mes del patrimonio, con el fin de resaltar la importancia de salvaguardar y difundir las riquezas culturales del país. Esta es una ocasión para que los colombianos conozcamos, valoremos y nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio cultural, convirtiéndolo en un mecanismo de convivencia y de reconocimiento a la diversidad. No se pierda en 8 días Cultura al Aire, un especial dedicado a las expresiones del patrimonio inmaterial de nuestro país. Además, en ese capítulo usted podrá obtener una biblioteca básica de cocinas tradicionales. Para despedirme, los dejo con una nueva experiencia del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Hasta pronto. Había una vez una piraña vegetariana llamada Pirañaco que quería viajar al Océano Atlántico. El proyecto Leer la Naturaleza, que fue el que aprobó el Ministerio de Cultura, es un proyecto artístico y pedagógico en el cual los niños no solamente tienen el acceso a dibujar, deleitarse, recrearse y crear, sino también tienen la oportunidad de conocer más hacia los géneros de la naturaleza, las especies, los animales, el agua, el ambiente, la ecología. Aníbal Tobón es un artista y soñador barranquillero quien ha juntado el amor por la naturaleza con la educación. Su proyecto Leer la Naturaleza es hoy en día apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Y llegó mitad del océano y se encontró con un pez globo perdido y el tortuga le ayudó. Y el resultado de todo esto va a ser un cómic cartilla que tiene un abecedario ambiental, un abecedario ecológico desde la A hasta la Z, agua, aire y zoología zoológico, por ejemplo, sin olvidar reciclaje, medio ambiente.
y que va a ser un Paquito se dice en Barranquilla. Ese cómic le va a permitir a un montón de escuelas, bibliotecas, personas, participar de alguna manera de los logros del proyecto, que es el Paquito. Y así va quedando la ciudad que era bonita. El sistema de apoyos que tiene el ministerio, por su forma democrática, creo que es lo mejor que le puede pasar a organizaciones como nuestras, que somos privadas pero sin ánimo de lucro. El barrio Solimar en Salgar, Puerto Colombia, es una zona de invasión, un sector vulnerable y de alto riesgo por su problemática social, donde el proyecto Leer la Naturaleza busca fortalecer la convivencia pacífica y la valoración ambiental de su entorno marino. Concretamente en espacios deprimidos como estos, la lectura es además una forma de los niños emplear su tiempo libre y que mañana puedan ser mejores personas también. Asumieron como propio el espacio y venían a jugar o a dibujar. Esos niños fueron creciendo y en este momento ya tenemos algunos que han ido a la universidad, otros que están en carreras tecnológicas, y esa es la satisfacción que a uno le queda, pues saber que se sembró algo y que hay un resultado ahí en lo que se ha hecho. Entonces, una biblioteca, por ejemplo, como esta, que es una casa de los libros, aquí viven los libros. La próxima semana en una nueva biblioteca y con una nueva historia, porque también en Salgar Atlántico...